Henry Ford no fue solo el hombre que popularizó el automóvil, fue una mente singular, capaz de transformar máquinas en revoluciones, el trabajo en dignidad y la visión en realidad. Su nombre es sinónimo de innovación, productividad y cambio de paradigma, pero detrás del modelo T, de la línea de montaje y de la famosa frase, cualquier cliente puede tener un automóvil pintado del color que quiera, siempre que sea negro, hay una historia humana llena de altibajos, exigencias extremas y una resiliencia mental impresionante. En este video, profundizaremos en el perfil psicológico de Ford, analizaremos sus frases, actitudes e historias personales, y comprenderemos qué características mentales y emocionales lo hicieron tan singular. Usaremos conceptos modernos de la psicología, como inteligencia emocional, resiliencia, mentalidad de crecimiento, arquetipos junguianos, mecanismos de defensa, complejo de inferioridad/superioridad y psicodinámica de la motivación, para revelar que Ford fue mucho más que un empresario genial, fue un ejemplo humano de persistencia, visión y autoconocimiento. Al final, descubrirás cómo estas mismas cualidades también pueden estar dentro de ti. Y prepárate. Este no es solo un video sobre negocios, es un viaje por las sombras y luces de la mente humana. ¿Vamos juntos? Infancia y formación inicial, la semilla de la obsesión y la superación. Henry Ford nació en 1863 en una granja de Michigan, Estados Unidos, en una familia de inmigrantes irlandeses que valoraba el trabajo duro, la autosuficiencia y la ética del esfuerzo. Desde niño, demostró una pasión inusual por las máquinas y el movimiento. A los 12 años, desarmó y reconstruyó un reloj mecánico, una señal de que ya buscaba entender el funcionamiento de las cosas, no solo usarlas. Desde el punto de vista psicológico, esto indica un rasgo de personalidad altamente curioso e introvertido, alineado con el arquetipo del inventor, según Carl Jung, alguien cuyo motor interno es la búsqueda constante de soluciones prácticas e innovación. Él no veía el mundo con ojos de conformidad, sino con curiosidad técnica y sentido de propósito. Esto nos lleva al concepto de mentalidad de crecimiento, algo raro incluso en nuestros días. Él creía que nada era imposible, bastaba intentar, equivocarse y volver a intentarlo. Frases como "el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo", con más inteligencia reflejan una autoconfianza saludable, basada no en títulos o elogios, sino en resultados internos y sentido de misión. Sin embargo, Ford también cargaba marcas de inseguridad. Tenía dificultades para manejar elogios, evitaba situaciones sociales y muchas veces se aislaba en proyectos técnicos. Esto puede interpretarse como un mecanismo de defensa saludable, proteger su energía y enfoque de distracciones. También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente, que lo impulsaba a demostrar al mundo que podía ir más allá de lo que sugerían las apariencias. Su personalidad combinaba pasión técnica con simplicidad humana, algo que lo hizo admirado tanto por ingenieros como por trabajadores. Podía hablar con técnicos y operarios con la misma naturalidad. Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en lo que respecta a la empatía y la autorregulación emocional bajo presión. Su caso nos enseña que ser diferente no es un problema, es un potencial, y que la verdadera genialidad comienza con el coraje de seguir adelante, incluso cuando nadie parece creer en ti. Rasgos de personalidad, curiosidad, rigor y sensibilidad única. Al observar a Henry Ford, vemos a alguien profundamente influenciado por el rasgo de personalidad conocido como concienciosidad, uno de los pilares del modelo Big Five. Era extremadamente organizado, meticuloso con los detalles técnicos y comprometido con su propio sentido de excelencia. Le encantaba aprender, estudiaba ingeniería, mecánica e incluso sociología, pero lo que lo hacía singular era su capacidad de ver el trabajo como dignidad, no solo como producción. Esta mezcla de curiosidad y persistencia y visión social es lo que hoy llamamos mentalidad de crecimiento, término popularizado por la psicóloga Carol Dweck. Él creía que nada era inmutable, bastaba ajustar, probar y reinventar. Frases como "el trabajo es un derecho, no una maldición" revelan un motor interno de motivación increíblemente saludable, alguien que no depende de validación externa, sino de su propio sentido de propósito. No obstante, Ford también presentaba cierta ansiedad de control. Solía revisar proyectos infinitamente, temía la reacción del mercado, y en ciertos momentos, evitaba delegar tareas.
Esto puede interpretarse como un mecanismo de defensa saludable, mantener el foco en lo que importa y evitar errores. También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente, que lo impulsaba a demostrar al mundo que valía más de lo que parecía. Su personalidad mezclaba pasión técnica con fragilidad interior, algo que lo hizo admirado tanto por empresarios como por operarios. Podía conversar con ingenieros y campesinos con la misma naturalidad. Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en lo que respecta a la empatía y autorregulación emocional. Su caso nos enseña que ser diferente es un don, pero ser auténtico es un camino, y ese camino exige coraje para seguir adelante incluso cuando nadie parece entender lo que tú ves. Motivaciones inconscientes, buscar la eficiencia como metáfora interna. ¿Qué fue lo que realmente impulsó a Henry Ford? No era el dinero ni la fama. Era algo más profundo, la búsqueda de eficiencia, orden y dignidad en el trabajo humano. Él decía, la producción en masa no trata de vender automóviles. Trata de dignificar al operario. Esta frase encapsula una motivación intrínseca rara, aquella que surge del deseo genuino de servir, independientemente de recompensas materiales. Según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, Ford representaba el ideal de autonomía y competencia, pero tal vez careció de pertenencia, lo que explica su vida amorosa intensa y sus relaciones turbulentas. Sus cartas y anotaciones personales revelan una fuerte creencia interna de misión universal. Escribió en cierta ocasión, si puedo imaginar un proceso, puedo hacerlo real. Esto muestra una visión casi misionera de su vocación, algo que lo ayudó a mantener el enfoque incluso tras pérdidas financieras y presiones políticas. En términos prácticos, esta visión trascendental lo mantuvo firme frente a críticas y rivalidades. Cuando la prensa lo etiquetó como controlador o excesivamente racional, respondió con más innovación, más eficiencia y más justicia social. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional. Aunque fue cuestionado, siguió ajustando su arte, probando hipótesis y reinventando soluciones. Ford mantenía una relación íntima con la imaginación y visualización mental, una herramienta usada por muchos genios para resolver problemas complejos. Solía anotar ideas en cuadernos, repasar mentalmente procesos y visualizar líneas de montaje antes de pisar la fábrica. Investigaciones indican que esta práctica activa áreas del cerebro relacionadas con la ejecución real, lo que ayuda a anticipar resultados y reducir el miedo a lo desconocido. Su historia nos enseña que la verdadera arte viene del corazón, y que equivocarse forma parte del proceso de transformación. Pero también advierte sobre la importancia de compartir nuestros sueños con personas de confianza, ya que a veces el exceso de individualismo puede generar soledad. Ford vivía esto intensamente. Y su trayectoria nos invita a reflexionar, ¿cuál es nuestra motivación más profunda? ¿Qué nos mueve más allá de las metas y los aplausos? Patrones conductuales, persistencia, control y disciplina consciente. Ford tenía una rutina meticulosa, se levantaba temprano, revisaba planes, participaba en reuniones técnicas y pasaba horas analizando datos y procesos. Decía, la innovación no viene del azar. Viene del silencio y la repetición. Esto reveló un patrón conductual poco común, entrenaba la lógica tanto como entrenaba la emoción. Podemos decir que practicaba lo que hoy llamamos disciplina consciente, una forma de organizar tiempo y energía con un propósito claro, pero sin perder la ligereza. En entrevistas, confesaba, me siento más vivo cuando estoy creando. Es como si el mundo tuviera más sentido. Esto ilustra bien su motor interno de motivación, que iba más allá de la validación externa. Estaba conectado con la psicodinámica de la fluidez, algo que lo mantuvo firme incluso tras derrotas graves y presión extrema. Sin embargo, también presentaba cierta rigidez mental. Solía exigir control absoluto sobre decisiones, lo que generó conflictos con colegas e incluso con cofundadores. Esto puede interpretarse como un mecanismo de defensa saludable, pero también como miedo a perder el control creativo. Su complejo de superioridad, aunque contenido, aparecía en momentos de gran presión. En una carta personal, escribió, a veces pienso que nací para construir algo mayor. Que no soy solo uno más. Que soy el eslabón entre el hombre y la máquina.
Esto muestra que, detrás de la genialidad, existía fragilidad emocional, algo común en personas altamente sensibles y creativas. Aún así, no se dejó consumir por la duda. Seguía programando, ajustando y encantando a las multitudes. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional, y es una habilidad que todos podemos desarrollar. Ford no era solo un empresario, era un investigador de sí mismo, que veía la fábrica como una extensión de su identidad. Vivía para descubrir límites, pero también para sentirse libre. Y esto nos enseña que el éxito no es solo un resultado técnico, sino equilibrio emocional. Quien ve sus conferencias lo nota rápidamente, hablaba con pasión, pero transmitía claridad. Era alguien que veía el mundo con ojos de estratega y manos de artesano. Y eso es lo que lo hace fascinante no solo como emprendedor, sino como figura humana. Inteligencia emocional y resiliencia, cómo Ford manejaba críticas y fracasos. Henry Ford vivió en un periodo de intensas disputas industriales y emocionales, especialmente durante los años de la Ford Motor Company y la implementación de la línea de montaje. Ser criticado públicamente, ridiculizado por los medios y comparado con rivales representó un tipo particular de fuerza, resiliencia emocional. Y él la tenía, pero de una forma peculiar. Cuando el modelo T fue acusado de ser obsoleto o sin lujo, no negó, respondió con innovación, eficiencia y justicia social. Esto revela un mecanismo de defensa maduro, mantener las convicciones bajo presión externa. Sin embargo, también internalizó las derrotas. Tras el fracaso del modelo A y la presión del mercado, entró en reclusión y pasó semanas ajustando estrategias. Esto muestra que, aunque resiliente, necesitó tiempo para la recuperación emocional, algo normal y humano. Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, podemos decir que fue excelente en la autorregulación, pero menos presente en la gestión de expectativas ajenas. Su resiliencia, no obstante, era impresionante. Enfrentó quiebras, accidentes, pérdida de socios y presión del mercado, y continuó. Tras el fracaso del modelo A, regresó con el modelo T, que se convirtió en un hito de la historia. No veía el error como un fracaso, lo veía como una etapa del proceso. Esto es lo que llamamos mentalidad de crecimiento, la creencia de que el esfuerzo lleva a la mejora continua. Ford también usaba la sublimación como mecanismo de defensa, transformaba sus ansiedades, frustraciones y miedos en innovación. En lugar de destruir, construía. En lugar de quejarse, proyectaba. Y eso lo convirtió en un ejemplo de cómo la energía emocional puede transformarse en creación. Resistió a la presión del mundo, pero pagó un alto precio por ello. Su capacidad de sublimación era excepcional, transformaba emociones difíciles en decisiones técnicas. Pero al no cultivar redes emocionales de apoyo, cargaba solo el peso de su genialidad. Esto nos invita a reflexionar, ¿ser diferente es un don, pero estar solo es una elección? ¿O será que, en algún nivel, Ford necesitaba el aislamiento para sentirse seguro? Esta es una pregunta que toca profundamente la psique humana. Arquetipos mentales, el inventor, el artífice y el revolucionario del trabajo. Detrás de la figura de Ford había una combinación poderosa de arquetipos mentales, según la psicología analítica de Carl Jung. Llevaba en sí el arquetipo del inventor, aquel que vive para dar forma a ideas y transformar lo abstracto en realidad. También era un artífice, alguien que anticipaba tendencias y construía puentes entre lo humano y lo mecánico. Y, por último, era un revolucionario del trabajo, movido por valores más grandes que cualquier reconocimiento material. Estos arquetipos no son solo descripciones poéticas, son estructuras mentales que moldeaban su forma de enfrentar la vida. Ford no veía la industria como un negocio, sino como una misión. En una conferencia, afirmó, vivir es observar, imaginar y transformar. Esto es lo que hoy llamamos visión holística del mundo, un rasgo común en mentes creativas y visionarias. Su mentalidad de crecimiento era evidente en todo lo que hacía. No veía la realidad como fija, sino como maleable, mutable, llena de posibilidades. Esta visión, unida a su intuición e introspección, lo posicionó como un ejemplo de cómo pensar diferente no es un defecto, es un don, siempre que esté bien dirigido.
Además, Ford tenía un fuerte sentido de misión personal, algo que los psicólogos llaman propósito trascendental. No estaba allí por premios o fortuna, estaba allí para servir a la humanidad con sus innovaciones. Esto lo diferencia de muchos emprendedores que buscan lucro. Quería compartir dignidad, no solo éxito. Y eso lo convierte no solo en un modelo técnico, sino en un ejemplo emocional y ético. Sin embargo, esta entrega absoluta al trabajo también tuvo costos emocionales. Tuvo varias relaciones turbulentas, hijos distantes y amigos que lo juzgaron excéntrico. Era conocido por caminar solo en oficinas, repasar proyectos durante horas y hablar consigo mismo durante reuniones. Esto puede parecer soledad, pero también representa un desarrollo saludable de mecanismos de escape, necesarios para quienes viven en tensión creativa constante. Ford nos muestra que vivir con propósito es noble, pero vivir con conexión es humano. Y tal vez, para alcanzar lo extraordinario, sea necesario aprender a volver a lo ordinario de vez en cuando. Lecciones para el crecimiento personal. ¿Qué podemos aprender de Ford? Henry Ford nos enseña que el éxito no viene solo del talento, sino de la cualidad emocional, emocional, la calidad con la que enfrentamos la vida. Era curioso, persistente, intuitivo, sobre todo, auténtico. Nos inspira a buscar significado antes que reconocimiento, a valorar la duda más que la certeza, y a ver la tecnología como una aventura humana, no solo técnica. Su historia muestra que el talento puede llegar en ritmos diferentes, que la rebeldía, cuando está guiada por un propósito, es una virtud y que la perseverancia no es terquedad, sino pasión sostenida. Y quizás lo más importante, ser diferente no es un problema, es un potencial. Ford no encajaba en el sistema industrial de su época, pero justamente por eso pudo crear algo nuevo. Si hubiera seguido demasiadas reglas, tal vez nunca habría imaginado la línea de montaje o dado alma a una revolución industrial. Claro, también tenía sombras. Tenía dificultades para manejar relaciones, aceptar retroalimentación y reconocer que, por muy puro que sea el ideal, el mundo exige negociación y adaptación. Pero eso no lo disminuye, lo hace humano. No negó sus debilidades, convivió con ellas y siguió adelante. Y eso es lo que llamamos madurez emocional, aunque sea imperfecta. Entonces, ¿cómo aplicar esto a tu vida? Primero, asume que tu forma de ver el mundo es valiosa, aunque nadie la entienda ahora. Segundo, recuerda que el tiempo es tu aliado, y que no necesitas tener todas las respuestas ya. Tercero, entrena la disciplina creativa, aquella que mantiene el enfoque sin perder ligereza. Y, por último, cultiva el coraje para ser auténtico, incluso cuando eso te coloque al margen de lo convencional. Ford nos muestra que la verdadera innovación comienza dentro de nosotros, y que el primer paso para cambiar el mundo es entender que mueve nuestro corazón. Él vivió buscando eficiencia, pero tal vez el verdadero combustible haya sido el deseo de comprender el universo y su lugar en él. Y eso, en el fondo, es lo que todos buscamos, sentido. Y si Ford nos dejó algo, es la prueba de que la genialidad reside tanto en el cerebro como en el alma. Conclusión y reflexión final. ¿Qué Ford vive dentro de ti? Henry Ford nos dejó un legado mayor que fábricas y automóviles. Nos enseñó que la mente humana puede rediseñar la realidad, si tiene el coraje de pensar de forma diferente. No fue perfecto, ni ajeno a conflictos. Pero aún así, nos inspiró a buscar más de lo que esperamos de nosotros mismos. Entonces, te pregunto, ¿qué Ford vive dentro de ti? ¿El inventor que cuestiona los sistemas? ¿El artífice que desafía las normas? ¿O el revolucionario que, a veces, se aísla para proteger su visión? Independientemente de cuál de estas caras resuene más contigo, hay un mensaje claro: puedes cambiar el mundo empezando por cambiar la forma en que enfrentas tu propia mente. Ford nos recuerda que nuestro mayor laboratorio es nuestro pensamiento, y que la verdadera revolución comienza dentro de nosotros. Como él mismo dijo, el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo, con más inteligencia. Tal vez lo mejor que podamos hacer sea vivir con presencia, curiosidad y el coraje de seguir nuestras propias verdades, incluso cuando el mundo aún no esté listo para entenderlas. ¿Y tú? ¿Qué puedes aprender de Ford?
Al igual que él, tienes la capacidad de cuestionar, persistir, sentir y soñar, incluso cuando el mundo no entiende. Y tal vez, como él, llevas dentro no solo un gran pensador, sino un gran ser humano. Gracias por ver este video. Déjanos en los comentarios, ¿qué lección de Henry Ford más te conmovió? Hasta la próxima.